Hola y bienvenidos a la tecnología en www.eltecnófilo.com. Cada vez que escogemos memoria RAM para nuestras estaciones de videojuegos, tenemos esta pregunta. ¿Qué tan rápida debe ser? ¿Será mejor la de 2666 o la de 3200 o la de 3600 MHz? Pues aquí las enfrentamos y estos son los resultados. Recuerden que cuando todo se complica, llega el Tecnófilo para explicarlo. Y para llegar rápidamente a los hallazgos y a las conclusiones de esta explicación, vamos a contarles brevemente cómo fue la metodología. Y comenzamos con el computador. Pues sencillamente vamos a utilizar el último Vamos a Armar PC, que ustedes ya conocen y si no lo han visto, aquí se los dejamos, que es esta estación montada sobre una estructura Cooler Master, MB511, fuente de 1300, refrigeración líquida y el rey del momento, que es el Ryzen 9 5900, y la reina del momento, que es la AMD Radeon RX, en este caso la 6800. Kits de memoria RAM, vamos a utilizar los dos que tenemos disponibles aquí en el tecnofilo.com. El que están viendo instalado es el HyperX Predator de 16 GB, corriendo a una velocidad base de 2400 y activando el perfil de OCP en la BIOS, llegamos a los 2666. Y el otro kit que tenemos disponible es el Corsair Vengeance Pro RGB de 32 GB de capacidad. Con la activación del perfil de OCP vamos a llegar a los 3200. Como dicen popularmente, untado el dedo, untada la mano. Entonces, ya que estamos haciendo este test, vamos a ir un poco más allá y vamos a probar el Smart Access Memory, que lo bautizamos como SAM para hacerlo más rápido y darle una acrónimo. ¿Qué hicimos entonces? Primero, escogimos un benchmark sintético y 5 videojuegos. Y en cada uno de estos test fuimos a la BIOS, activamos el perfil de OCP, que eso traduce Direct Overclock Profile, que es así como se llama en el mundo AMD. Activábamos y desactivábamos cada vez para pasar de 2400 a 2666 y luego a 3200, y luego nos íbamos a la configuración del PCI y activábamos el Above 4G Decoding, que automáticamente, en este caso de la BIOS de la Asus TUF Gaming X570, que es la que estamos utilizando, automáticamente se activa el Resize Bar Support, que es esa funcionalidad la que permite que el Smart Access Memory se active y funcione. Y para quienes no están sintonizados con esto, ¿qué es? Es sencillamente que el procesador va a poder acceder a la memoria VRAM de la tarjeta gráfica de una manera completa. En el pasado solo eran pedacitos que podía acceder. Con el Smart Access Memory va a acceder por completo a todo el chunk, por decirlo así, de VRAM que tenga la tarjeta gráfica, que en este caso son 16 GB. Y para llegar a nuestros hallazgos y conclusiones, comenzamos primero por un test sintético y utilizamos el 3D Mark Time Spy a 64 bits y DirectX 12. Esa es la parte sintética. Luego en la parte orgánica escogimos 5 videojuegos que ya utilizamos en el Vamos a Armar PC anterior y fueron Flight Simulator 2020, que lo utilizamos o lo jugamos más bien con el detalle medio pero en 4K, y el resto que es Resident Evil 3, Doom Eternal, Need for Speed Heat y Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, que es el que están viendo. Todos estos están configurados en Ultra High Definition, en Ultra High Detail, y la resolución siempre en todos fue de 4K. Sin más preámbulos, estos son los resultados de la primera parte, de la parte sintética. El 3D Mark lo que hace es generar un score, un puntaje, y además los frames por segundo de cada uno de estos tests que hicimos. Entonces, comencemos a revisar rápidamente, porque aquí es muy fácil descubrir qué pasó. ¿Cuál es el puntaje más importante? ¿Cuál es el puntaje más alto? Pues lo logramos con el kit de memoria RAM Corsair corriendo a 3200 MHz y con el Smart Access activado. En el puntaje de la tarjeta gráfica, que es el primero que estamos viendo, vimos 14.843. Luego en el CPU, en el procesador, 13.445 y llegamos a unos 99.58 FPS. Digamos que sí, este es el ganador, este es el mejor kit y la mejor velocidad para
obtener el mejor puntaje en 3D Mark en la prueba que hicimos. Pero si ustedes revisan los rangos del puntaje de la tarjeta gráfica, se dan cuenta que todos están por el rango de los 14.800. Solo hay uno, que es cuando tenemos el kit HyperX Predator a 2666 con el Smart Access activado. Entonces que quedamos por debajo en 14.787, pero todos están en el mismo rango de puntaje. La diferencia es mínima. Aunque en el procesador vemos unas diferencias, los dos puntajes más altos están en el mismo rango de los 13.000 puntos, 13.269 para el Corsair a 3.200 y 13.445, como tenemos ese mismo Corsair a 3.200 MHz, pero con el Smart Access activado. Luego sí hay una diferencia, ustedes se están dando cuenta, 12.104 puntos, y luego ya en el HyperX Predator se dan cuenta que cae a los 11.000 puntos. Y lo más evidente pues son los frames por segundo, porque es un empate técnico, todos lograron 99 frames por segundo y las diferencias aquí son decimales. La más alta fue 99.58 y la más baja fue 99.07. Ahora vamos con los videojuegos, con la parte orgánica, y comenzamos por uno muy exigente, que es el Flight Simulator 2020. Les recuerdo que el Flight Simulator está configurado en nivel de detalle medio, pero mantenemos la resolución de 4K. Aquí el ganador, que podemos decir que sí hay un ganador, es el kit HyperX Predator cuando lo corrimos a 2666 y estaba activo el Smart Access Memory. Y analizando, detallando la gráfica, pues nos damos cuenta que sí hay una diferencia de más o menos 4.5 frames entre el HyperX Predator y el Corsair 3200, ambos en Smart Access Memory activado. Para muchos podría decir que es un empate técnico. Yo creo que sí hay una ligera ganancia teniendo el Smart Access Memory con el HyperX versus el Corsair A3200. Unos dirán que es un empate técnico, otros dirán que el HyperX Predator a 2666 es el ganador en Flight Simulator 2020. En Doom Eternal tenemos un ganador, pero por una diferencia mínima. El HyperX Predator vuelve a coronarse ganador en el Doom Eternal corriendo a 2666 MHz con el Smart Access activado, obteniendo 97 frames por segundo. Y el segundo lugar es el Corsair, el kit Corsair 3200 MHz, también con Smart Access Memory activado, que logra 93.5. Aquí sí alcanzamos a evidenciar una diferencia. Si analizamos la línea de los tops, de los máximos, 122 contra el más bajito que fueron 102. Y en la línea de los mínimos, del mínimo, pues 68 y 62 fueron los más bajos. Pero realmente la diferencia en frames por segundo en el promedio está dada en que el más bajo fue en 89 y el más alto 97. Estamos hablando que en el overall total fueron 8 frames por segundo de diferencia y por eso damos, digámoslo así, como ganador al HyperX Predator corriendo a 2666 con el Smart Access activado. Con Resident Evil 3 pasó algo que nos llamó mucho la atención, porque aquí quien mejor número obtuvo fue el kit Corsair corriendo a 2666 MHz sin tener el Smart Access activado y logramos un promedio de 112.5 frames por segundo y su tope fue 144. El segundo puntaje fue el Corsair corriendo a 3200 con el Smart Access activado y logrando un tope máximo de 135 y posicionándose ya en el promedio en 107. Pero el HyperX también en Smart Access Memory activado quedó corriendo a 2666, quedó con 105.5 frames por segundo. Sí, hay un ganador, es el Corsair corriendo a 2666 y aquí es donde comenzamos a ver una evidencia que no siempre tener Smart Access activado nos garantiza la mayor cantidad de frames por segundo. Y aquí llegamos a la zona gris, al friend zone, por decirlo así, o llamarlo de alguna manera. Porque en Need for Speed Heat y en Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint prácticamente hay un empate técnico. En Need for Speed tuvimos en el promedio ya final entre 62.5 y 64.
Eso quiere decir que hay una diferencia de 1.5 frames entre el más bajo y el más alto. Eso es el margen de error, eso es un empate técnico. Y en Ghost Recon Breakpoint nos pasa lo mismo. El máximo fue 87, pero tenemos en 3 oportunidades 87. Con el HyperX a 2400 MHz, con el HyperX a 2666 MHz, con Smart Access activado, y con el Corsair a 3200 MHz también obtuvimos 87. Pero con el Corsair a 3200 MHz, con Smart Access, tuvimos 86. Ese frame, ese single frame de diferencia, no es diferencia real, es margen de error. Así que en Need for Speed, Heat y Ghost Recon Breakpoint no hace ninguna diferencia correr o a 2400 o a 2666 o a 3200 y evidentemente Smart Access Memory no tiene aquí ninguna injerencia en el performance de los títulos. Y llegamos al momento más esperado. Vamos a entrar a ese túnel de las conclusiones. Conclusión número 1. Desde el punto de vista del performance, no hay una diferencia significativa entre tener un kit de memoria RAM corriendo a 2666 o a 3200 MHz. En precios, sí hay una diferencia en estos kits. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Si quiere subir a 3600, creería yo que es la máxima recomendación que les haría, o quieren subirse a 4000 o quieren subirse a 4100, hágalo. ¿Qué se van a ganar? Máximo 10, 11, 12, tal vez no más de ahí frames por segundo, pero sí les va a tocar poner 40, 50, 80 dólares más, y para kits de 4000 MHz, pues estamos hablando que la diferencia puede ser hasta de más de 100 dólares. ¿Quiere tener más velocidad? Téngala, pero eso no le va a garantizar que va a tener más frames por segundo. Conclusión número 2. Smart Access Memory hace parte de esa artillería de mercadeo que utilizan las marcas para hacer ver más atractivo un producto. No me malinterprete, no es que no funcione o sea mentira, no, funciona. Mejora en algo y lo vimos en los números, pero esa ganancia no es la sustancialmente necesaria e importante para tomar la decisión de cambiar el procesador y poder tener la pareja Serie 5000 de procesador y Serie 6000 de tarjeta gráfica para poder lograr el Smart Access Memory. Y esto confirma una conclusión que tuvimos en el Vamos a Armar PC anterior, y es cuál. Si usted tiene un procesador de arquitectura Zen 2, estoy hablando de un 3900, X o XT, 3800, 3600, no lo cambie, consérvelo. Más bien, métale, inviértale todos esos coins que tiene ahorrados, esos dólares que tiene ahí en su cochinito, a la tarjeta gráfica. En el Vamos a Estrenar fue evidente que sí hay una mejora sustancial en el performance entre la serie 5000 y la serie 6000. La diferencia no es marginal, es muy importante. Así que la conclusión es, no piense en el Smart Access Memory, piense en ahorrar o en comprarse una tarjeta gráfica serie 6000. Conclusión número 3, o más bien un recorderis. 16 GB de RAM es la cantidad necesaria y suficiente para el gaming. Y en términos de velocidad, yo recomendaría no ir más allá de 3600 MHz porque no es necesario. Ya nos dimos cuenta que con 2666 se logra una experiencia fluida, una experiencia buena, con muy buenos frames por segundo, teniendo, claro, una tarjeta como la AMD Radeon RX 6800, o imagínense lo que logramos con un kit de RAM a 2666 y una 6800 XT. Esa es la recomendación, 2666. Si quiere ir más allá, no más de 3600, pero si quiere ir más allá de 3600, pues es su bolsillo. Recuerde que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @eltecnófilo, y si los suyos son los podcasts, nos pueden encontrar a través de Spreaker, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, iHeartRadio y cuanta plataforma usted conozca. Y si no lo ha hecho, lo invitamos muy amablemente a que se suscriba a nuestro canal de YouTube y le dé clic a esa campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Recuerden, stay home, stay safe, paz y prosperidad para todos.